Muy buena noche, profesora Celia de Reed, compañeros. Mi grupo está conformado por Michelle Mohamed, Eliodora Romero y mi persona Susana Delgado. Las mismas estarán realizando el análisis del cuento Jesús Malo, del autor Ricardo Miró. Datos biográficos del autor. Ricardo Miró, Denis, Panamá, 1883-1940. Escritor panameño, considerado el gran poeta nacional. En su juventud cursó estudio de pinturas en Bogotá, que hubo de interrumpir por razones políticas. Ricardo Miró vivió efervescencia de la construcción del canal por los franceses y las convulsiones de la fundación de la República de Panamá en 1903 y experimentó muy sensiblemente la presencia zambona en el territorio ismeño. En 1904 publicó por primera vez sus poemas en la revista literaria El Heraldo del Istmo, que dirigía Guillermo Andrade. Datos revelantes de la obra. El cuento está inserto en la obra Antología del Cuento Centroamericano, tomo 1 de 1973, página 218, publicada en 1973. El autor escribió cuentos que nunca publicó en forma de libro, pero que aparecieron en periódicos y revistas locales. Características generales del contexto histórico al que pertenece la obra. Posiblemente la fiesta a la que se refería la obra sea la fiesta de la Virgen del Carmen, que se celebra todos los 16 de julio. Consideran que las actitudes del padre son extremadamente arcaicas al considerar su hija una mercancía de cambio como una yegua. Momentos históricos de Panamá del último cuarto del siglo XIX. El 5 de julio de 1874 se funda la Compagnie Universi du Canal Interoceanique por parte del conde del Sec con el propósito de construir un canal a nivel por Panamá. Entre 1899 y 1902 se desata la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. En 1902, en noviembre, es capturado Victoriano Lorenzo con el argumento de que no compartía el acuerdo de paz y que tomaría de nuevo las armas. Generalidades de la época con relación a mujer del siglo XIX en la sociedad hispanoamericana. Las virtudes que una dama debía practicar para hacerse virtuosa y modesta parten de la enseñanza de la fe en Cristo, por ejemplo, la humildad, la paciencia, la resignación. En la intimidad, la modestia y el pudor son claves y el parámetro de comportamiento le indicaba. El comportamiento basado en virtudes cristianas ejemplificadas por María. Relación de la obra con el resto de la producción del autor. La obra no aparece publicada en ningún libro de cuentos. Pudo haber sido publicada en el diario El Heraldo, en el cual él trabajó por 10 años. Corriente literaria y género. Corriente literaria y género. Corriente literaria modernismo. Movimiento que nace es hispanoamericana y como su nombre sugiere, aparece con el objetivo de crear una corriente artística que reflejará fielmente el momento histórico que se estaba viviendo en la época. Tiempo de transformación, de guerras civiles, emancipación y lucha por la libertad, pero también tiempo de revolución industrial y capitalismo. No estamos únicamente ante un movimiento literario, sino que nos encontramos ante una crisis espiritual en Occidente originada
por el auge del capitalismo y que hacía que el materialismo triunfara por encima del humanismo. Aspectos modernistas encontrados en la obra. Lo nacional domina frente a lo extranjero. La obra transcurre en Panamá, Río de Jesús, Veragua y menciona un caserío, Gurumal de la montaña. Erotismo. Se manifiesta en los deseos de hombre que muestra Roberto Iñato por Rosalía al querer tenerla. Cita. ¿Qué quiere usted, abuelo? Me encontré una muchacha lindísima y usted sabe que donde tropiezo con una mujer me varo. Cosmopolitismo. El cosmopolitismo que muestra el anhelo de distinción y aristocracia, los modernistas demostraban mucha devoción por París. Cita. Mientras viví en España nunca comí. Cené a las 11 o 12 de la noche, generalmente bien acompañado. Temas americanos, la condición del campesino. Cita Iván en Piragua. La familia no portaba más que un lío atado a la punta de una rama seca. Uso del lenguaje culto y formal. Cita. La chola se mantenía impertérrita y eriótica. Cita. ¿La señorita es hija de usted? Preguntó Roberto respetuosamente. Sí, señor. Género narrativo, cuento. Aspectos filosóficos. Existencialismo. El antecedente más importante del existencialismo fue el filósofo danés Søren Kierkegaard. Kierkegaard es considerado por muchos como el primer filósofo existencialista en la historia de la filosofía. De hecho, él inventó el término existencialista, aunque parece no haberlo usado para referirse a sí mismo. Hay tres rasgos que hacen que lo podamos considerar como un filósofo existencialista: su individualismo moral, su subjetismo moral, su idea de angustia. El existencialismo es una corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual. Las emociones, así como el significado de la vida, sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Feminismo. Fue una escritora, profesora y filósofa francesa, defensora de los derechos humanos y feminista. Escribió novela, ensayo, biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca en la corriente filosófica del existencialismo y su obra El segundo sexo se considera fundamentalmente la historia del feminismo. Fue pareja del también filosófico Jean-Paul Sartre. El feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. El feminismo lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujeto humano y sujeto de derecho y sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Análisis intertextual. Entre ellos encontramos la función del lenguaje. La función del lenguaje son los distintos cometidos con el que el lenguaje se usa por parte del ser humano y su función principal es comunicar. Entre esas funciones encontramos la emotiva. Se emplea con el propósito de comunicar al receptor los estados de ánimo, sentimientos y emociones. En la obra, la siguiente cita
lo demuestra. ¿La señorita es hija de usted?, preguntó Roberto, respetuosamente. Sí, señor. Pues lo felicito, porque tiene usted una hija muy bonita. Es un favor que usted me hace, señor, musitó el hombre, mientras la muchacha se encendía en granas de rubor. Función apelativa. Es empleada con el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener una respuesta. Dentro de la obra la encontramos en la siguiente cita. Yo no tengo novio, rectificó ella, azorada. ¿Que no tienes novio tú, siendo tan linda? No, no tengo novio. Nunca he tenido novio. No le gusto a nadie. Función poética. El centro de esta función está en la forma del mensaje, donde se imprime mayor significado y contundencia. Cita. Envuelto entre la plata de aquella maravillosa noche de luna en que las estrellas parecían haber padecido de anemia, Roberto avanzaba por la carretera al paso femeninamente voluptuoso de su caballo del Rimac. Función fática. Esta se utiliza para iniciar, finalizar, prolongar o interrumpir una conversación. La siguiente cita lo expresa. ¿Te veré esta noche, Rosalía? Si quiere usted. ¿Y qué me prometes a cambio? No sé, lo que usted quiera. Función metalingüística. Se refiere al uso del lenguaje para explicar el código de la lengua. Cita. ¿Qué diablos? Yo no he criado a mi hija para estos perros, pero usted es un hombre decente y yo lo quiero. Elementos básicos de la narración. La narración se refiere a cómo se cuenta la historia. En la obra podemos demostrarlo a través de la siguiente cita. Envuelto entre la plata de aquella maravillosa noche de luna en que las estrellas parecían haber padecido de anemia, Roberto avanzaba por la carretera al paso femeninamente voluptuoso de su caballo del Rimac. La descripción. La descripción es la representación por medio de las palabras de una persona, un objeto, animal, ambiente o lugar. Esta es la enumeración de las partes, cualidades o circunstancias relativas a personas, a fenómenos naturales, lugares, etc. Hacemos una descripción cuando presentamos los rasgos y detalles que caracterizan al modelo utilizado. Estas palabras que dan expresión y colorido a la descripción son los adjetivos calificativos, los cuales expresan cualidades o rasgos característicos de aquello que estamos describiendo. En la siguiente cita notamos una descripción. De rato en rato, alguna garza asustadiza ponía su fugitiva blancura como una nota de luz sobre el lila sombrío del paisaje crepuscular. Diálogo. El diálogo se refiere a las conversaciones entre las personas a través de él conocemos e identificamos el lenguaje que utiliza y sabemos su condición psicológica. El diálogo nos contextualiza la obra. Cita. ¿De qué pueblo son ustedes? Del Guarumal de la montaña. ¿Y bajan con frecuencia al río de Jesús? Tipo de narrador. En este caso, el narrador dentro de la obra es omnisciente. Este narrador narra y describe todo lo que los personajes ven, oyen, sienten y piensan, ya que posee un dominio y conocimiento completo del mundo narrado. Permite adaptar una postura objetiva, subjetiva, racional, etc. Estructura narrativa. En este caso, la estructura del cuento está en un orden cronológico o lineal.
Función de los personajes. La función de los personajes está dividida dentro de la obra de la siguiente manera. Roberto es el protagonista, Jesús Malo el antagonista y Don Goyo y Rosalía son los aliados. Me ha tocado a mí, Michelle Mohamed, hacer el análisis intratextual de Jesús el Malo de Ricardo Miró. ¿Y de qué trata el Jesús Malo de Ricardo Miró? Vamos a ver eso en el argumento. Roberto es un muchacho joven, pudiente, que es ingeniero y va en su bote a motor por el río de Jesús a una fiesta en el pueblo y se encuentra con un campesino y su familia que va en piragua. Al verlo, Roberto decide llevarlo. Allí conoce a Rosalía, que es una muchacha hermosa de rasgos españoles y a él le encanta esa mujer. Cuando llega al pueblo le pregunta a Don Goyo por el santo y seña de la muchacha y éste le responde que al hombre que vio lo apodan Jesús el Malo por la barba que tiene el Señor como Jesús, pero que ojo, que el Señor este era un hombre muy malo, un hombre violento. Y este, no escuchando consejo, decide ir de cacería detrás de Rosalía. En la fiesta, cuando todos están alegres y contentos por el trago, el ñato, un oriundo del pueblo, le falta respeto a Rosalía y su padre la defiende sacando el machete y Roberto se mete también. Jesús, padre de Rosalía, hablando con Roberto, decide en agradecimiento por haberlo llevado en bote y viéndolo hombre estudiado y pudiente, darle a su hija en prenda por una noche para hacerla suya a condición de que se la devuelva mañana. Ahora vamos a ver los aspectos preponderantes de este análisis. Título: El Jesús malo. El título pone de manifiesto la dialéctica Jesús nuestro Señor bueno y Jesús malo, que aunque tenga la apariencia de Jesús Hijo de Dios, es hombre perverso. ¿Por qué? Hombre de cabellos oscuros, de barba negra, es alcohólico, es violento, machista y de mala entraña. ¿Cuál es el tema principal de nuestra obra? La mujer como objeto sexual. Se puede ver en diferentes puntos de la obra. Uno, al ver la posición de las hijas cuando van en el bote, que es una posición muy recatada. Dos, al ver la forma en que Goyo y Roberto se expresan de las mujeres. Y finalmente, por la actitud del padre, que es lo más sobresaliente de la obra. Los temas secundarios, bueno, la ignorancia, el machismo, el agradecimiento y la maldad. La tesis. Bueno, en la tesis, para mí es esta. Confrontación manifiesta en Jesús malo. La mujer objeto sexual, tema sin caducidad. ¿Por qué puse esto en la tesis? Bien, en el modernismo, en Hispanoamérica deseaba sufrir una transformación frente al romanticismo y el posromanticismo. Y fue una época de muchas guerras, de muchos confrontamientos, pero también fue una época de ilustres filósofos y grandes personajes cultos.
Por eso es que esta obra es importante porque es un cuento que confronta esta realidad. Premisa. El reconocimiento de la mujer como sujeto humano y derecho solo será posible develando la ignorancia de nuestros congéneres. ¿Por qué? El reconocimiento de la mujer porque en el siglo XIX la mujer era un personaje nulificado, no tenía derecho al voto, no tenía derecho sobre sus propios bienes y su deseo era para su marido. ¿Y en qué sentido pretendo decir que develar la ignorancia? Porque a medida que el hombre aprenda a tratar a la mujer como su congénere, como su igual, se cae ese velo de ignorancia. Ahora el lema. No se juzga un libro por la portada, sino por el contenido. Allí quiero detenerme para decir que Roberto era un hombre ingeniero, era un hombre con plata, era un hombre pudiente, de buenos modales, pero aún así lo que se entrelee del cuento es que deseaba aprovecharse de Rosalía, de su ingenuidad de mujer campesina. Bueno, ahora vamos a hacer la interpretación, que es unir todos los aspectos del análisis para darle sentido, ¿sí? El cuento de Rubén Darío, Jesús Malo, tiene como tema central la vejación a la que fue sometida la mujer del siglo XIX, tema que al sol de hoy, tras los muchos cambios ocurridos en la historia, no ha perdido su vigencia. La mujer del siglo XIX no era considerada una persona sujeta a derecho y humanidad, sino al segundo sexo, como explica la filósofa Simone de Beauvoir en su obra del mismo nombre. Feministas como Carol Pateman, Luz Iragay y Cecilia Amorós comparten la idea de que las culturas primitivas se da origen a la cultura patriarcal, donde la mujer se le concibe como un objeto mercancía. Para estas pensadoras, la historia de opresión y alienación que sufren las mujeres tiene sus comienzos en el momento en que ellas son tomadas como objetos de intercambio por los hombres, situación que les niega la posibilidad de verse a sí mismas dueñas de sí. Quiero citar a Lucy Iragay en este momento. En el Estatuto de la Mercancía, explica Lucy Iragay, la mujer queda dividida en dos cuerpos irreconciliables. El cuerpo natural con su función reproductora, por ejemplo, la madre que daría cuenta del valor de uso, y el cuerpo socialmente valioso e intercambiable. Este cuerpo, expresión de las necesidades, deseos de los hombres. La mujer virgen, quien representa este elemento inaccesible, enigmático, sujeto a fetichización, dando cuenta del valor de cambio. Bien, la obra pertenece a la corriente literaria modernista porque contempla los siguientes aspectos: erotismo, cosmopolitismo, toca un tema nacional relevante, la condición de la mujer campesina. Su lenguaje es culto y formal, no es una obra superflua, pues tiene raíces filosóficas y sobre todo desea crear conciencia. Y estos son signos de la rebeldía modernista. Estas razones expresadas arriba
También parte de la literatura crítica o vindicativa forman, pues la investigación hecha previa al cuento demuestra que todos los datos ofrecidos son palpables, se pueden ver en nuestra sociedad y han sido múltiplemente investigados a lo largo de los años. El cuento nos lleva a confrontar el trato que se le dio y que se le da a la mujer indígena campesina por el varón, siendo su perpetrador. Hará las veces de padre, hermano, esposo, al que se le debe respeto y obediencia, postura desprendida del sistema patriarcal hispano-católico, donde un cambio solo es posible develando las cortinas de la ignorancia machista, que considera a la mujer como una posesión y no como su igual. Y esto se ve muchísimo. Aún en nuestros días es algo que se ve y es algo fehaciente. El hombre no piensa de nosotras como yo, mujer que merezco respeto, sino yo, casada, eres de mi propiedad. Finalmente llegamos a la opinión y al principio me quedé estupefacta y con un sabor amargo de boca cuando leí. Vea, don Roberto, oiga lo que le digo. Llévese a la muchacha, pero me la devuelve temprano mañana, porque la necesito para que me muela el maíz. Luego de indagar las fuentes, corrientes literarias y filosóficas y el contexto histórico y sociocultural, a sabiendas de que era un cuento modernista, comprendí la intención del autor, que fue hacer una denuncia social a un hecho que se daba en la época con relación al trato de la mujer. La obra tiene carácter actual también, pues en este mundo globalizado la mujer sigue siendo objeto mercancía sexual, mientras exista el machismo, el capitalismo que vende sexo. Vende mujeres como símbolo sexual, cuerpos 90, 60, 90 como atributos de la mujer perfecta, además de la ignorancia, muchas veces de nosotras mismas. Finalmente termino con esta cita de Angela Davis, feminista. El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Muchísimas gracias.